discutir sobre el poder y la política es discutir todos los días sobre todo lo que nos sucede en todos los espacios de nuestra vida. Enrique Cuna Pérez, profesor e investigador del Departamento de Sociología desde hace 22 años. Estudié ciencia política hace más de 35 años por acá. A la par también estudiaba ciencias de la comunicación en la UNAM. Hice unas segundas carreras tanto allá como acá. Por cierto, no las concluí. Concluí los créditos, pero no concluí con el trámite de titulación, tanto en historia como en sociología. Se quedaron inconclusas esas dos carreras. Luego hice la maestría en estudios sociales, en la primera generación de posgrado. Hoy ya el posgrado cumple 25 años y bueno, soy egresado de esa primera generación de la maestría y el doctorado. Me doctoré pues ya hace 18 años y soy completamente hijo de la UAM Iztapalapa. Bueno, también tengo un segundo padre que es la UNAM, pero porque también tengo 25 años que empecé a dar clases en la UNAM. Ya cumplí 25 años y bueno, finalmente le dedico el tiempo, la vida y gozo plenamente lo que hago con respecto a la ciencia política. Desde que tenía como 8 años ya pensaba yo así inocentemente en ser diputado, ¿no? En tercero de primaria fui electo por unos escuinclitos como su representante para dialogar temas y problemas del salón, y desde ahí me surgió. Más adelante la experiencia en el CCH, una escuela de educación media superior de la UNAM, formadora, crítica. Todavía yo alcancé un periodo bastante interesante y crítico, reflexivo, consciente del CCH, y bueno, ahí terminé de consolidar la idea de que quería estudiar lo relacionado con respecto a la política y al poder. Justo a los 15 años, 16 años, formé parte del PRI como Juventud Revolucionaria, del Frente Juvenil Revolucionario. Entonces, pues diversas actividades, cursos, talleres, pues me fueron consolidando la idea de la política como profesión. Sin embargo, durante ese trayecto de 15 a los 19 años, pude distinguir claramente que lo que me interesaba era la investigación sobre la política y no necesariamente la vida política. Ya en ese activismo y en esa militancia me di cuenta de la distancia entre el pensar la política y el actuar dentro de la política. Por tanto, entonces decidí con claridad que lo que me interesaba era la reflexión, el análisis, la revisión y necesariamente el estudio de la cosa pública asociado a la ciencia política y no necesariamente la militancia o la participación política. Por tanto, entonces, a partir de ahí, claramente definí que lo que me interesaba era la ciencia política. Soy profesor de la UAM por quizá dos circunstancias, dos condiciones. En primero, inicio mi docencia, mi experiencia docente en la UNAM. Luego me involucro con un posgrado en la UPN, en la Universidad Pedagógica Nacional, pero no necesariamente corresponden esos dos ejercicios a mis áreas de interés, a mis áreas de atención y necesariamente a mi gusto. Entonces, desde principios de los estudios de posgrado, pues yo anhelaba, soñaba discutir, no dejarlo simple y sencillamente en una especialización, en una capacitación, en una formulación del pensamiento y la capacidad para generar investigación, sino que quería necesariamente involucrarme con el alma mater, es decir, con la UAM. Entonces, pues empecé a dar clases en Azcapotzalco en el 2000
Sí, para el 2000 estaba dando clases en Azcapotzalco. Un excelente colega nos abrió el espacio por allá y dimos clase de métodos cuantitativos, historia, doctrinas políticas y demás, pero seguía insistiendo en que mi camino estaba en la UAM Iztapalapa. Entonces, cuando gané la plaza, no había yo dado clases aquí hasta que gané la plaza. Renuncié al espacio que tenía en Azcapotzalco. Incluso todavía algunos me señalaban, me sugerían que pidiera una permuta para quedarme por allá en sociología, pero no. Sí es bastante similar a lo mejor el discurso de la sociología política con respecto a algunos atributos de la ciencia política, pero no, la ciencia política abiertamente es mi área, mi arena, mi espacio, mi contexto. Entonces, pues aquí estoy. Muchas cosas, pero dos cosas en particular. Uno, seguir pensando, seguir reflexionando colectivamente, seguir pensando que aún tenemos posibilidades de crear, de construir, de soñar. Eso. Y la ciencia política me lo permite y la UAM me da la total libertad. Y el segundo es el contacto constante con el pensamiento de los jóvenes, es decir, la potencialidad mirada en sus rostros, la capacidad mirada a flor de piel, las preguntas inherentes a la crítica y al pensamiento. Y entonces eso es lo que nos mantiene completamente dentro de este ejercicio. No solamente la idea de una profesión, de una actuación laboral, no, más bien es un sueño colectivo. Pues desde hace 25 años tengo el tema de cultura política. Desde hace 25 años estoy consolidando, construyendo, reflexionando, discutiendo sobre el concepto. Fui uno de los primeros en la UAM que empezó a discutir el tema de cultura política en jóvenes. Te platico del 97, 98, es decir, pues apenas estamos en un proceso de cierta regularización del fenómeno de la competencia electoral, del comportamiento electoral. Venimos de un largo trayecto oscuro, ¿no?, en donde estos temas no son importantes. Por tanto, entonces no estoy diciendo que no había estudio. Lo que estoy diciendo es que no había con profundidad y especialización este tipo de estudios. Entonces, cuando yo llego aquí al posgrado y propongo el tema, pues era un tema completamente novedoso. Pocos se interesaban en ese tema y entonces lo pude desarrollar y ahí estoy. Todavía hoy, 20 y tantos años después, sigo trabajando el tema de cultura política juvenil. Claro, los temas asociados a el concepto de cultura política, ¿no?, democracia, sistemas de partidos, sistemas electorales y abiertamente la participación política, con todo lo que conduce, ¿no?, participación comunitaria, participación social, participación electoral y demás. Yo creo que esos son mis fuertes, aunque también he trabajado por mis orígenes también de las ciencias de la comunicación y sobre todo la teorización de la comunicación. También he trabajado en medios, el impacto de estos en la conformación cultural y la subjetividad de los mexicanos, las potencialidades de la libertad y la justicia a partir de los medios, bla bla, una serie de temas aledaños, pero finalmente asociados al centro, que es la cultura política. Y siempre trabajamos en varios, es nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Entonces, por lo regular no trabajamos solamente en uno y lo terminamos, lo concluimos y empezamos otro, no, tenemos 3, 4, 5 ventanas abiertas. En este momento preparamos dos libros colectivos, uno sobre una valoración desde el concepto de gobernanza con respecto al proceso electoral 2021, es un libro de parte del área de procesos políticos al cual yo estoy asociado y en este momento me toca coordinar ese documento. También estamos coordinando un documento, intentamos hacer una valoración de la 4T, pero involucrando estudiantes del posgrado. En este momento también soy coordinador general de investigación y posgrados de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. A nuestro cargo están 8 posgrados
200 personas haciendo análisis, estudios, capacitándose, queriendo investigar múltiples referencias, múltiples temas, y lo que hicimos en ese texto es tratar de coordinar los trabajos asociados a una valoración del México de la 4T y a partir de ahí consolidar una visión desde los postgrados de la UAM. A la par de eso hay 4 artículos pendientes que ya tenemos que entregar en próximos días, y tengo 2 libros individuales, uno postergado desde hace 3 o 4 años. Tengo muchas ideas, pero no he tenido todavía la potencialidad de desarrollarlo. Y la segunda es un libro que ya tenemos la mitad del documento construido, pero falta todavía una encuesta a realizar en próximos días, y ese libro estaríamos pensando que es hacia septiembre u octubre de este año. Entonces hay muchos proyectos, hay muchas temáticas, hay muchos frentes abiertos, muchas ventanas abiertas, y bueno, eso es lo que hacemos cotidianamente. Yo creo que el interés, la crítica, la conciencia y la idea social de la colaboración, por un lado. Esas serían, vamos a decir, ciertas actitudes que garantizan y ayudan al estudiante de la ciencia política y necesariamente al profesionista de la ciencia política. Como aptitudes, es decir, cualidades específicas entregadas y otorgadas por la UAM, yo diría que la capacidad analítica, la metodología y la gran fortaleza de la UAM, que es la teoría. Nosotros nos distinguimos, la UAM a nivel nacional se distingue completamente de otras instituciones, incluso de la UNAM, de la Ibero, del CIDE y las demás que dan lo que ellos entienden como ciencias políticas. Pero bueno, esos 4 espacios donde se desarrolla la ciencia política en México, sí hay una gran distancia de la UAM y nos reconocen plenamente por la capacidad teórica. Es decir, nosotros teorizamos eficientemente. Yo creo que eso es lo que le da la diferencia y sobre todo la grandeza a la UAM, la potencialidad teórica, que también en algún momento se nos ha señalado que también es nuestra debilidad, porque nosotros estamos en el mundo de la teoría y otros espacios están en el mundo de la empiria, construyendo modelos empíricos, y nosotros teorizando. Entonces, una exigencia constante a los alumnos es precisamente que tengan la suficiente capacidad teórica para mirar y entender el mundo, alejarse del sentido común, de la superficialidad. Y lo que constantemente decimos en el salón, nosotros somos científicos de la política, no somos opinólogos de la política. Los opinólogos de la política simplemente hablan desde su ronco pecho, es decir, desde lo que saben, desde lo que entienden, desde lo que comprenden, desde lo que opinan, desde lo que creen. Nosotros no, nosotros nos separamos completamente de ellos porque nosotros somos científicos. Antes que nada, el dato empírico que garantice la teorización y la formulación de ideas. Eso es. Yo creo que eso es lo que yo valoraría o lo que yo miro como baluartes de un profesional de la política surgido en la UAM Iztapalapa. La ciencia política está considerada como una de las 2 principales ciencias que alberga, que concentra, que reúne dentro de sí toda la potencialidad de las ciencias sociales. Con esto no estoy diciendo que sea las ciencias sociales, lo único que estoy diciendo es que entonces invitar a un potencial estudiante a dirigir su mirada hacia la ciencia política es invitarlo a reflexionar constantemente, a ser crítico y necesariamente a pensar el mundo que lo rodea. Es la capacitación que garantiza la UAM, la potencialidad de que siempre mire con ojos completamente críticos y necesariamente solidarios el mundo que rodea a los seres humanos. Yo diría que es eso, lo que garantizamos, lo que nosotros potencializamos y lo que nosotros ofrecemos. Yo diría el hambre, el hambre intelectual, porque el hambre física ya la tiene, ya la traen. Esa hambre que tenemos, yo creo que es el principal motor, no solamente para enriquecer nuestra manera de ver el mundo, de entenderlo,
sobre todo para no satisfacernos. Completamente estar hambrientos obliga a no creo, dudo, pienso y voy más allá, soy más profundo. Eso es un poco lo que yo trato con mi docencia y aparte con este trato cotidiano que tenemos estudiantes y profesores en la UAM. Trato de transmitir la potencialidad y la capacidad de que desde la ciencia política puedan nutrirse y alimentar esa hambre, que nunca se sacía, pero esa garantiza que nuestro espíritu abiertamente trabaje, funcione y viva constantemente. El hambre material se va a quitar. También les digo a los potenciales estudiantes de ciencia política, cualquier profesión, cualquier disciplina estudiada y con responsabilidad y seriedad, cualquier disciplina da de comer. Entonces es mentira en todos esos rankings en donde te ponen en el periódico, en las redes sociales y demás, las 10 carreras menos pagadas, las 10 carreras mejor pagadas. Entonces muchas veces los estudiantes, por esa hambre que tienen, se dirigen hacia otros espacios que a lo mejor no les permite la grandeza, el pensamiento, la reflexión. A lo mejor sí les capacita técnicamente, pero no necesariamente en la potencialidad de vivir como ser humano. Entonces, que dejen atrás esas fantasías. El hambre, es cierto, esa que traemos todos cuando somos estudiantes, esa que te lastima el estómago, se puede quitar estudiando serio, constante y como un proyecto de vida. Hay que tener la suficiente madurez intelectual, pero sobre todo hay que tener bien claro que mi proyecto de vida es el estudio para garantizar la satisfacción de ese hambre. La otra no, la otra nunca se agota. El hambre intelectual siempre permanece, todos los días. Al amanecer, inmediatamente empieza a llamar la atención. El hambre intelectual siempre permanece. Y ya en el ejercicio de la profesión no tenemos horario, no tenemos rutinas, pero desde que amanece, el hambre intelectual te está gritando y te está llamando y agarras el libro que dejaste inconcluso anoche o empiezas a escribir algunas ideas que tienes frescas en la mente o empiezas a resolver algunas cuestiones. Entonces, si bien somos, entre comillas, más libres, los científicos sociales somos mucho más libres en términos de horarios y los profesores de la UAM mucho más. Entonces, en eso estamos excesivamente cómodos. Eso no implica que no trabajemos, que no desarrollemos, que no cumplamos. Al contrario, esa libertad también nos sume, nos involucra en ciertas rutinas donde el leer, el escribir, el pensar son totalmente constantes, todo el día. Hay días en los que te encierras y trabajas de 8 de la mañana a 8 de la mañana del día siguiente, o hay días en que lees una novela, un libro de poesía, un libro de teoría y no pasa nada. Entonces no es necesariamente que tengamos libertades, a diferencia de otros empleos, otros oficios, otros desempeños, ¿no? Sino que nosotros vamos construyendo ante esa necesidad de esa voluntad hambrienta, vamos construyendo las respuestas, ¿no? Entonces es un mundo pleno, placentero y bastante productivo.